Okay. 80% de los pacientes que tienen COVID prolongado son mujeres entre 40 y 50 que tuvieron 5 síntomas o más al momento del inicio y que tienen antecedentes de depresión o ansiedad. Aún personas que tuvieron COVID leve o casi asintomáticos o asintomáticos pueden tener manifestaciones, incluso personas jóvenes. Aproximadamente, a lo mejor va para un año ya, sentado en una poltrona, por temor a que se vaya a infectar, lo tenemos protegido, encerrado, y allí se van atrofiando literalmente la masa muscular. Y eso sucede en todos los seres humanos. Y la respiración nos conecta con Dios, nos conecta con nosotros mismos. La respiración y la mente, cuando queremos tranquilizar la mente inquieta, nos concentramos en nuestra respiración. Entonces, cuando uno siente que esa respiración ya no es la misma, eso angustia, eso genera una angustia importante. La vacuna se recomienda porque supuestamente la vacuna despierta el sistema inmunológico en un título de anticuerpos mucho más alto y supuestamente eliminan estos sitios santuarios que suponemos nosotros pueden ser causantes del COVID prolongado. Hola, bienvenidos a todos. Ya van entrando, ya hemos abierto las puertas. Ya somos miren, 120 personas conectadas. Qué bueno que están todos acá súper puntuales. Yo creo que vamos a comenzar puntuales también, porque hay mucho contenido que cubrir y bueno, vamos para allá. A ver, el evento de hoy es un panel de expertos sobre COVID prolongado, cuando los síntomas del coronavirus persisten semanas o meses incluso después de la infección inicial. Este, la verdad, es el segundo evento que hacemos. El primer evento lo hicimos en febrero y fue un panel igual de dinámico como va a ser este, que es un poco preguntas y respuestas de los participantes hacia el panel. Aquel evento fue de vacunas contra COVID y, bueno, fue un exitazo y por eso estamos repitiendo. La verdad es que cuando propusimos que fuese sobre este tema, sabíamos que era importante porque es un tema que es muy común, pero que se habla poco y hay muchísima gente buscando respuestas. Pero no teníamos ni idea que iba a causar tanto revuelo y que íbamos a tener más de 700 personas registradas. Y bueno, la verdad es que estamos súper contentos y estamos seguros que les va a ser de muchísimo valor y que van a conseguir un poco las respuestas que están buscando, si bien hay mucho que todavía no se sabe, ¿ok? Bueno, tenemos un panel excepcional que voy a dejar que la doctora María Alejandra presente. Antes de presentar el panel y a la doctora Torres, quiero hacer una encuesta rapidito, ¿ok? Les va a aparecer en sus pantallas, tanto en las computadoras como en los teléfonos de donde están conectados. La primera pregunta es si habías creído hasta ahora que tus síntomas después de la infección se debían a que te habías reinfectado con COVID o si de verdad ya sabías que, bueno, es posible que tuviese secuelas en la enfermedad. Un poco para saber dónde estamos inicialmente. Y luego la segunda pregunta es, de los síntomas que tienes, ¿cuál es el que más te preocupa? Para saber entonces hacia dónde dirigir, hacia dónde empezar el panel de preguntas y respuestas, ¿ok? ¿Por qué síntoma empezar? Entonces, bueno, tienen ahí un minutico para responder todos. Y van llegando las respuestas, ahorita se las muestro para que vean los resultados. A ver. Muy bien, hasta ahora la mayoría parece que ya estaba claro que se trata de secuelas o de COVID prolongado o persistente. Va ganando el síntoma de dolores articulares o musculares y de segundo, falta de aire. Gracias a todos por responder la pregunta. Y bueno, a ver, mi nombre es Anderina, yo soy la directora de ComTalk, que es quien organiza este evento. ComTalk es un WhatsApp médico para que puedas hacer teleconsultas con tus médicos de confianza. Al final del evento también les tenemos una sorpresita. Y voy a presentar inicialmente a la doctora María Alejandra Torres Viera, que es médico hematoncólogo, es parte de la comisión de COVID de la Clínica Santa Sofía, es jefe de la unidad Hematología Oncología 360 en Caracas, y también vicepresidenta del grupo de enfermedades linfoproliferativas latinoamericanas. Entonces, bueno, voy a dejar que la doctora continúe y presente el resto del panel. Hola, buenas tardes y buenas noches a los que están en Europa y buenas tardes a los que están en Sudamérica o en otras dimensiones donde todavía la luz del sol está por allí activa. Bienvenidos a todos. Nosotros tenemos entonces hoy una dinámica parecida a la que hicimos en febrero. La dinámica de alguna manera es una
juego de preguntas y respuestas. Las preguntas las hicieron ustedes, iniciamos con algunas de que nos llegaron de antemano, pero siéntanse absolutamente libres de formular sus preguntas, que las vamos a ir revisando de manera consecutiva y las vamos a ir presentando en la medida que podamos ir resolviendo las iniciales. Como dice Andreina, tenemos un panel de lujo y los voy a ir presentando para que sepamos de quién estamos hablando. En principio, por supuesto, el doctor y superjefe, el doctor Iván Mendoza. El doctor Iván Mendoza es médico internista y cardiólogo, jefe de la cátedra o del servicio de cardiología en el Instituto de Medicina Tropical, pero además es nada más y nada menos que el coordinador del Consejo COVID de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Así que tenemos un tipazo aquí con alta experiencia en el área, expresidente de la Sociedad de Cardiología, por supuesto, y además trabaja como médico cardiólogo en el Instituto Urológico San Román. Tenemos además al doctor Manuel Vélez, que además de amiguísimo, queridísimo, Manuel es médico internista y médico cardiólogo, hemodinamista en el Centro Médico de Caracas, quien hizo además una actividad de crecimiento de hemodinamia en Barcelona, en el Clinic de Barcelona en el 2005. Digo que Manuel es el tipo más actualizado y con más capacidad de conseguir la literatura de último momento de toda la gente que yo conozco, incluidos los hematólogos, que somos un poquito neuróticas y estamos todo el tiempo aquí estudiando. El tercer participante, otro amigo queridísimo, José Silva. José Silva es médico, internista y neumonólogo, también expresidente de la Sociedad Venezolana de Neumonología. José se fue a ejercer en estos momentos a otra frontera, está en Chile, y en Chile trabaja en la Clínica Bicentenario en Santiago de Chile y en el Hospital del Carmen, también en la ciudad de Santiago de Chile. Y me comentaban estos días que el tipo ve 200 casos de COVID al mes desde que llegó a Chile antes del 2020. Entonces, bueno, desde el 2020, pues cuando empezó la pandemia. Entonces, bueno, también tenemos otro tipazo con altísima experiencia. Y por último, el hermanito querido, José Miguel Torres Viera. José Miguel es médico, internista, cardiólogo y también hemodinamista y es el presidente actual de la Sociedad de Cardiología y trabaja como cardiólogo intervencionista en el Curazao Medical Center, por supuesto en Curazao, y yo estoy todo el tiempo rezando para que pase algo cataclísmico y me lo devuelva aquí a nuestras fronteras. Bueno, con esta maravilla de panel vamos a iniciar y quizás podríamos comenzar definiendo de qué estamos hablando hoy. ¿Qué es un COVID prolongado? Ajá, les lanzo la pregunta al panel. ¿De qué estamos hablando hoy en la noche? Interesante porque cuando tratas de unificar el lenguaje, la verdad es que hay muchas maneras de hablar de COVID prolongado, incluso entre médicos, pues. Pero creo que esto es una referencia muy válida porque el Instituto de Excelencia y de Salud del Reino Unido es una de las instituciones más serias de salud del mundo, está sólidamente calificado y probablemente esto lo han hecho para poder entenderse entre médicos y tratar de llevar estadísticas. Y entonces ellos definen que el COVID-19 agudo es lo que se produce en las primeras 4 semanas de la enfermedad. De hecho, ustedes saben que incluso las 2 primeras semanas es lo que se considera agudo dentro del COVID. Después ellos hablan de una cosa que llaman ongoing COVID, que es como un COVID en proceso, que es esencialmente que nos estamos recuperando del COVID agudo y que la recuperación pudiera ser variable de acuerdo a las fortalezas, a las comorbilidades o a las enfermedades coexistentes que el paciente tenía antes de enfrentarse a un COVID y después, francamente, de un COVID prolongado, que es el que se produce para tener algún límite. Esto es muy subjetivo finalmente, pero utiliza más de 12 semanas de persistencia de algunos de estos síntomas como para definir COVID prolongado. Y ahí hay una cantidad de síntomas, probablemente el que tiene mayor prevalencia en el mundo, es variable también de acuerdo a la población que interrogue, pero el que tenga la mayor prevalencia en el mundo quizás es la fatiga.
o el cansancio, o la falta de aire, que es nuevamente una cosa muy subjetiva de evaluar y de expresar. Perfecto, perfecto. Entonces, fíjense, vamos a iniciar con una de las preguntas. Nosotros nos llegaron muchísimas preguntas y vamos un poco a resumir. Algunas de ellas se referían a un mismo tópico. Uno de los más importantes, quizás los dos más importantes, curiosamente, en vez de fatiga, ha sido sensación de palpitación y la segunda, falta de aire. Entonces vamos a empezar con el primer caso que nos refirieron, que se refiere a palpitaciones básicamente. El paciente cuenta que tuvo un COVID probablemente moderado de manejo ambulatorio, pero que obligó a que fuese en 2 oportunidades por síntomas aparentemente severos, a acudir a la emergencia para atención inmediata. Fue, sin embargo, manejado de manera ambulatoria y post-COVID en el tiempo, su preocupación es que su frecuencia cardíaca puede llegar a 140 pulsaciones por minuto y que en promedio él está siempre por encima del promedio habitual de su frecuencia cardíaca, esté en actividad física o no, en alrededor de 15 pulsaciones por minuto. Y eso lo tiene, por supuesto, tremendamente preocupado. Entonces, a ver, doctor Iván Mendoza, el superjefe, cuéntenos, ¿qué le parece? Buenas tardes. Esa consulta, esa pregunta que hace la persona, se trata de una taquicardia, una de las manifestaciones más frecuentes en la fase de esa post-COVID o COVID prolongado. Taquicardia que él siente, o sea, pero en ocasiones puede ser detectado por un médico y la persona está consultando por otra razón. La causa más frecuente de taquicardia es lo que se llama la taquicardia sinusal, que es una aceleración del ritmo normal del corazón, que puede tener una explicación lógica cuando tú tienes un ataque de pánico, tienes mucho miedo, realizas ejercicio, o consumes mucho café o té, o usas muchas bebidas energizantes, o usas medicamentos como beta-adrenérgicos, broncodilatadores, o estás enfermo con fiebre, hipertiroidismo, anemia o enfermedad cardíaco-pulmonar. Esa sería una causa apropiada. Igual el que consume drogas tiene una taquicardia. Pero puede haber, en este caso se trata de por la pregunta, de una taquicardia inapropiada. No hay una causa aparente de esa taquicardia. Esa taquicardia inapropiada, que consiste en una aceleración de la frecuencia normal. La frecuencia normal en una persona es entre 60 y 80 en un hombre, 60 a 85 en una mujer. O sea, que una frecuencia ya de 90 es una frecuencia anormal, no como se decía antes, más de 100 por minuto. Y si tienes una taquicardia como la que refiere, inapropiada, eso es un signo de alerta, de que debe consultar, es una razón de consulta. La respuesta que debe hacer es una consulta. Puede ser esa taquicardia sinusal inapropiada. También en la fase post-COVID se presenta una taquicardia que se llama taquicardia ortostática postural, que consiste en que estás acostado, tienes una frecuencia cardíaca, te paras, se te dispara la frecuencia cardíaca, 30 latidos más por minuto, más de 100, y es sumamente incapacitante. U otras taquicardias peores, como la fibrilación auricular, taquicardia supraventricular, la taquicardia ventricular, menos frecuente pero más peligrosa. Entonces hay que averiguar qué tipo de taquicardia tiene y la causa por la que tiene. Entonces mi recomendación es que consulte un médico. En el caso de él, a 140 por minuto, inapropiada, yo le recomiendo que consulte a un cardiólogo. Y lo otro que le informo es que esa taquicardia que él tiene solución, se cura totalmente, así que tenga esperanza que se va a curar. Claro. Yo agregaría que las taquicardias, jefe, en estas condiciones, la gran mayoría de las veces son condiciones benignas, pero sumamente molestas y producen mucha ansiedad en el paciente, lo que hace retroalimentar positivamente que la taquicardia se mantenga. Pues entonces hay que estar muy pendiente cuando se superponen las dos cosas. Pero la de la taquicardia o el POTS, el síndrome de taquicardia postural, aparentemente tiene cierta frecuencia o incidencia post-COVID por algo de disautonomía post-COVID. Ok.
Les pregunto un poquito en ese sentido. Entonces, un poco en la línea de trabajo, consultar en este caso que estamos presentando, el cardiólogo idealmente. Y desde el punto de vista, ¿hay alguna aproximación en términos de tiempo? Esto post-COVID es esperable y uno supone que esto se puede mejorar en tanto tiempo, o no tenemos la menor idea justamente porque esto es todo novedoso para nosotros. Porque él No pone tenemos tiempo. certeza. No Exacto. tenemos certeza, pero sí sabemos que se mejora y se cura. La mayoría de los casos que vemos de esto ya ha pasado suficiente tiempo para decir, mira, esto se mejora, esto se cura. Debemos hacer una investigación para ver si es o no una manifestación cardíaca o simplemente ansiedad o algún otro tipo de trastorno. Pero de que se cura, se cura. Excelente. Ok, aquí tengo otra pregunta que se refiere, dijimos que los dos síntomas que más, que en este interrogatorio inicial que hicimos por web, antes de este pool que acabamos de hacer, fue palpitaciones y el segundo fue falta de aire. El paciente dice, tuve COVID y post-COVID ya tengo 2 meses y tengo un cansancio y una sensación de falta de aire para respirar, que a veces me hace suspirar en reposo y que cuando camino me agota. Bueno, yo quisiera hablar un poco, porque bueno, la disnea, la falta de aire es un síntoma con el que los especialistas en enfermedades respiratorias lidiamos todos los días. Y en el caso del COVID, de verdad, es difícil, en primer lugar, saber si tiene un origen en los pulmones, si tiene un origen en el corazón o si tiene un origen en el cerebro. Yo siempre recuerdo, y José Miguel lo sabe, que cuando Dios creó al hombre, no lo desfibriló, sino que le insufló su aliento. Y la respiración nos conecta con Dios, nos conecta con nosotros mismos. La respiración y la mente, cuando queremos tranquilizar la mente inquieta, nos concentramos en nuestra respiración. Entonces, cuando uno siente que esa respiración ya no es la misma, eso angustia, eso genera una angustia importante. Entonces, en este caso, yo diría, es importante evaluar al paciente desde el punto de vista pulmonar, porque sabemos que el COVID ataca con frecuencia a los pulmones. Evaluarlo no solo desde el punto de vista imagenológico, que a veces uno ve que un paciente tiene 3 o 4 tomografías de tórax, pero nadie le ha hecho una espirometría. Evaluarlo desde el punto de vista de función pulmonar, de la imagen del pulmón. Y también, por supuesto, cuando uno encuentra que todo en el pulmón está bien, evaluarlo desde el punto de vista cardíaco, de la fracción de eyección, de cómo está trabajando el corazón. Y solo después que hemos descartado esas cosas, pensar en que puede tener un origen, digamos, más mental, ¿no? Sin duda, es importante lo que se ha mencionado de que la mayoría de los pacientes se ponen bien al final, y yo creo que eso tenemos que repetirlo un montón de veces porque no debemos permitir que la desesperanza nos agarre, ¿no? Y también es muy importante, pero muy importante entender que después de que uno pasa 2 semanas en cama, está desentrenado. Entonces, la falta de ejercicio durante ese periodo de reposo puede hacer que uno sienta un poco más urgido el cuerpo para hacer cosas que antes podíamos hacer normalmente. Entonces, igualmente, yo creo que el paciente debe consultar a un especialista en enfermedades respiratorias que debe trabajar en conjunto con gente que trabaje la parte cardiovascular y alguien que trabaje la parte mental, de manera de dar una aproximación holística a esta falta de aire. Y eso es sumamente importante. Y creo que las guías NICE lo resaltan. Ok, una pregunta. O sea, la circunstancia de gravedad de la enfermedad, del tipo de COVID, o sea, un paciente con COVID leve, un paciente con COVID moderado, un paciente con COVID severo, la sintomatología, esta circunstancia post-COVID puede ocurrir en cualquiera de esas instancias, o hay una circunstancia que hace que sea básicamente el COVID que se hospitalizó o el COVID que está de alguna manera en terapia intensiva o que estuvo. Mira, en general, el paciente que estuvo más enfermo, el COVID moderado o grave, el paciente que estuvo ventilado, tiene más
más dificultad para respirar. De hecho, nosotros analizamos en el Hospital del Carmen los primeros 290 casos de COVID que vimos, y encontramos que una cosa bien interesante, porque los pacientes que estuvieron en ventilación mecánica fueron los que tuvieron más trastornos de dificultad respiratoria después de ser estubados. Pero curiosamente, los pacientes que estuvieron en ventilación no invasiva tuvieron aún más dificultad respiratoria posterior que los pacientes que estuvieron intubados. Y por supuesto, los que tuvieron menos fueron los que solo recibieron oxígeno. Entonces, indudablemente hay una correlación entre el daño que recibió el pulmón y la aparición posterior de dificultad respiratoria. Pero también hemos visto pacientes muy leves. Yo vi aquí un muchacho venezolano que no tenía ningún factor de riesgo, un COVID súper leve, y hizo un embolismo pulmonar a las 3 semanas de enfermedad, y vino a verme muy enojado porque no lo habían diagnosticado antes. Y yo le digo, es que no había pasado antes. Entonces hay que tener eso presente. Okay, perfecto. A ver. De todas maneras, José, que tú que eres un experto, pero de todas maneras hay algo de paradójico en que muchos de los síndromes prolongados de COVID se dan en pacientes absolutamente sanos, que estaban muy fuertes físicamente antes de la enfermedad, y entonces encuentran menos explicación a lo que está sucediendo porque tuvieron un COVID leve, pero quedan con una secuela como si le hubiera pasado un tren por encima, y lamentablemente no tenemos una explicación sólida para explicar su sintomatología. Hay por lo menos, fíjate, es que hay por lo menos 3 teorías, digamos, en torno a la causa del COVID prolongado. Hay la gente que dice que es que el virus se queda. Perdón, ¿qué pasó? No sé qué está sonando. No sé cómo. No, tranquilo, bueno, no te está sonando la campana. Puedes seguir hablando. Ok, eso es importante. Mira, una cosa importante es las 3 explicaciones que quería resumir brevemente. Una es que el virus se queda en un santuario, ¿ok? Como pasa, por ejemplo, con el herpes zóster, que se queda en los cordones posteriores de la médula. La otra es que hay una respuesta inmunológica anormal, y la tercera es que la expresión del virus en las células genera una respuesta de autoinmunidad. Lo cierto es que, por ejemplo, en el caso de la disnea, hay algo que nosotros hemos notado, porque yo siempre insisto en que si bien el COVID es nuevo y es distinto, no podemos volvernos locos y olvidarnos de toda la medicina que sabíamos de antes. Entonces, con frecuencia uno ve como neumonólogo en pacientes que tuvieron enfermedades respiratorias virales que quedan con hiperreactividad bronquial. Y yo lo comparo siempre con la persona que va a la playa, se quema la espalda. ¿Qué más quisiera yo que poderme quemar la espalda aquí de nuevo? En Santiago de Chile. En Margarita, además. En Margarita, no en Santiago de Chile. Y entonces apenas te tocan la espalda, tú brincas. Entonces, los bronquios de las personas que tuvieron infecciones respiratorias virales quedan hipersensibles y se pueden llegar a comportar exactamente igual que los bronquios de un asmático. Por eso es bien importante que la evaluación del pulmón se haga no solo desde el punto de vista de imagen, sino también desde el punto de vista de la función. Claro, excelente. Claro. Excelente. Bueno, fíjense, este paciente dice que tuvo COVID, estuve bien un mes después del COVID y ahora me empezaron dolores articulares y de espalda, muñeca y manos, que no estoy entendiendo. Estoy reinfectado, me tengo que volver a hacer la prueba. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me está pasando esto? Bueno, yo creo que los médicos venezolanos que hemos tenido que lidiar con Zika y chikungunya, hemos visto cosas parecidas, y simplemente son efectos tardíos del virus que no significan que haya una nueva infección. Y en ese sentido yo creo que es bien importante que la gente entienda que si bien estos síntomas post-COVID constituyen una molestia a la que hay que atender,
no constituyen un problema de tipo epidemiológico, o sea, no se tienen que aislar, no tienen que hacer cuarentena, no tienen que tomarse nuevamente pruebas de PCR, porque esto es la infección original que ahora está teniendo complicaciones, pero que no es debido a la presencia de virus replicándose. Exacto. Sí, Exacto. era muy conocido ese síndrome poliarticular postinfeccioso y además en infecciones virales. El doctor Ronald Mendoza, que es experto en chikungunya y en Zika, particularmente con sus afecciones cardíacas, eso era una de las manifestaciones, claro, eran muchísimo más intensas incluso que la del COVID-19, pero está descrita el síndrome poliarticular doloroso en relación con infecciones en general. Cierto, sí, en chikungunya era el más intenso, el más Era muy terrible. intenso. En Zika también se observaba, pero especialmente en chikungunya, persistente, largo tiempo, parece una artritis reumatoide, muy parecido a una artritis reumatoide. También se quita, pero puede durar un tiempo prolongado. Sí. Y desde el punto de vista de lo que decía José, recordarles que no vale la pena, cuando decimos que una de las teorías es posibilidades de virus en sitio santuario, no es la replicación que nosotros estamos buscando al inicio de la enfermedad en la parte mucosal de nariz y boca. Entonces, no requiere hacerse pruebas de PCR. Hablamos de que está expresándose como una forma de reserva el virus en otras partes y eventualmente esa es una posibilidad, pero la posibilidad autoinmune que dijo José es otra posibilidad, etcétera, ¿no? Si tuvieran que decir algo desde el punto de vista de tratamiento para ese paciente con dolor articular. El uso de antiinflamatorio no esteroideo. El ibuprofeno por lo barato, por lo tolerable. Y por lo efectivo. Y por lo efectivo es la primera elección, indudablemente con precaución en los pacientes con hipertensos o con enfermedad renal, porque los AINE usados por tiempo largo o a dosis alta pueden dar complicaciones en este tipo de pacientes, pero son súper efectivos para aliviar las molestias. Ok. Otra pregunta que tiene que ver ahora sí con el síntoma que la gente describe más universalmente, que es la fatiga. La paciente tuvo COVID hace 2 meses y medio. Inicialmente le explicaron que la fatiga iba a durar unas 2 semanas más. Esto se ha prolongado y no soy yo misma, me canso, pero me canso sin dificultad respiratoria. Es como una flojera de hacer las cosas. Mira, eso también lo vemos con alguna frecuencia. En esos pacientes siempre queremos estar seguros de que no hay ningún problema pulmonar. No solamente lo examinamos, medimos la saturación, sino que también hacemos estudios funcionales respiratorios. Y la otra cosa es el desuso. El problema cuando la gente hace cuarentena, muchas veces está en su cuarto cerrado durante 2 semanas. Los estudios hechos en astronautas demuestran que cuando los astronautas se pasan 2 semanas en el espacio, pierden masa muscular y pierden capacidad aeróbica. Entonces, eso también es importante. Por supuesto, además, dime. Además, la población, la población está no solo inactiva como consecuencia de una cuarentena, si es que nosotros tenemos meses inactivos. Te lo digo, por ejemplo, papá que no ha tenido COVID, yo tuve COVID, mi hermano tuvo COVID, mi esposa tuvo COVID, pero mi papá tiene aproximadamente, a lo mejor va para 1 año ya, sentado en una poltrona por temor a que se vaya a infectar, lo tenemos protegido, encerrado, y allí se van atrofiando literalmente la masa muscular. Y eso sucede en todos los seres humanos. Nosotros acostamos a algún paciente por 2 semanas y esencialmente lo descalcificamos rápidamente y para recalcificarlo podemos tomarnos hasta 6 meses para volver a llegar a lo normal. ¿Tú me estás oyendo? Sí, sí, estamos Sí, bien. Entonces, Incluso no es solamente las 2 semanas, sino el acumulado de los meses que tenemos sin actividad física regular. Incluso hay un sí. estudio en trotadores que es interesante porque lo acuestan al tercer día ya tiene de acondicionamiento, ¿no? Totalmente. Al tercer día ya aparecen las manifestaciones de acondicionamiento. Totalmente. Entonces hay mucha superposición entre dificultad respiratoria real por alguna condición cardiovascular o respiratoria, que creo que es la menos de las veces,
y mucho de pérdida de condición cardiovascular, que es diferente a enfermedad cardiovascular, sino condición cardiovascular, pero sobre todo hay un deterioro de la mecánica musculoesquelética por atrofia muscular por desuso, como decía José. Ok, y si tuvieran que dar alguna indicación sobre tratamiento de la fatiga. Mira, nosotros aquí en Chile tenemos la suerte de que contamos con una gran cantidad de kinesiólogos que pueden diseñar programas de rehabilitación individualizados. Yo me permito recomendar en la página web de la Sociedad Chilena de Enfermedades Infecciosas, hay un apartado, perdón, de enfermedades respiratorias, hay un apartado que se llama cápsulas de ejercicios post-COVID, que son ejercicios sencillos, un poco del tipo de los ejercicios que le mandamos a hacer al adulto mayor, levantar la pierna agarrado de una silla, cosas sencillas, pero que devuelven fuerza, devuelven flexibilidad y que son fáciles de seguir. Son 14 videitos bien cortos como para hacer durante 2 semanas un videito de esos al día. Yo creo que ayudan y lo estamos usando bastante con nuestros pacientes que no pueden ir a un kinesiólogo para que les diseñe un programa de reacondicionamiento. O sea que parte del tratamiento es actividad física de alguna manera dirigida, pero alguna forma de volver a ejecutar actividad. Volver a moverse. Y la otra cosa que es un poco el pacing que sugieren aquí, es que hay que entender que tenemos que otro ritmo y que para volver a nuestro ritmo tenemos que ir poco a poco. Eso lo preguntan mucho los pacientes que hacen ejercicio y que quieren, como ya salieron de eso, quieren volver inmediatamente al ejercicio. Terrible. Quieren volver inmediatamente. Quiero hacer spinning, quiero hacer no sé qué. Es una locura. No, ahí sí es muy importante lo del pacing que decían los ingleses, que tú tienes que ir haciendo un ritmo progresivo nuevamente. O sea, comienzas de 0 y tienes que ir a tu 100% y eso va a ir muy lentamente. Lo tienes que aceptar y lo tienes que planificar además. Tiene que ser parte de un plan. O sea, vas a ir incrementando. Si antes corrías 1 hora, probablemente ahorita no vas a poder correr ni 15 minutos. Entonces comienzas corriendo 10 minutos, caminas otros 10 minutos, el día siguiente vas incrementando y así hasta que vuelvas a tu condición física. No hay por qué acelerar, porque si pretendes correr la hora, te vas a sentir enormemente cansado. Eso va a producir mucha ansiedad, mucha angustia y entonces nuevamente entramos en el círculo vicioso donde no sabemos discriminar cuándo tienes mucho miedo y cuándo tienes un problema físico real. Y otra recomendación importante, ¿no? La actividad física, como están mencionando, pero es ser activo en su casa, porque pasa todo el día sentado, o en ciertas profesiones como los médicos, que estamos mucho tiempo sentados. No deberíamos estar más de 1 hora sentados continuos. Tenemos que pararnos con una excusa de ir al baño, tomar agua o dar una pequeña caminata. Cuando estés hablando por el celular, camina mientras estás hablando, porque esto es clave. O sea, permanecer hasta 8 horas sentado se considera en este momento un factor de riesgo tan similar como fumarse una caja de cigarrillos en algunos estudios. Entonces hay que prestarle atención a la actividad física, aparte del ejercicio, ser activo. Manuel, para que hagas caso, levántate ahí, Manuel, y muéstrale al público cómo tú haces sentadilla. Que estás en pijama. Mira, José Silva, que repitas dónde es la página donde los pacientes pueden ver los videitos. Es la página de SER Chile, SER, que significa Sociedad de Enfermedades Respiratorias Chile. Ok, chévere. Manu, este paciente dice que me levanto y me mareo, ya tengo 3 meses del COVID, siento palpitaciones, me dijeron que iba a mejorar, que tomé mucho líquido, pero eso no me logra cambiar. Sí, así es, nena. El problema es que esta enfermedad es como un erizo de mar, no hay por dónde agarrarla, ¿no? Esto pincha por todos lados, tiene muchas aristas, es compleja. Y una de las cosas que deja como secuela, y lo vemos con frecuencia, es que los pacientes quedan con muchos mareos, con imposibilidad para controlar. Cuando ellos caminan, por ejemplo, empiezan a tener taquicardia porque la frecuencia cardíaca sube más de lo previsto. Eso se llaman signos de disautonomía, porque esta enfermedad puede afectar al sistema nervioso autónomo, que es la porción del sistema nervioso que se encarga de estas
de estas actividades vegetativas como pueden ser la frecuencia cardíaca, la presión arterial. Entonces es muy frecuente que estos pacientes tengan este tipo de síntomas. Ahí lo que se recomienda es, por lo menos lo que me ha dado resultado a mí, es primero decirle a los pacientes que eso se les va a quitar. Lo que pasa es que tienen que tener paciencia, porque a veces no son 2 semanas, a veces son varios meses. Pero los estudios dicen que entre 6 y 9 meses la mayoría de los síntomas post-COVID remiten espontáneamente. Con o sin tratamiento, ellos van saliendo de eso. La mayoría de la gente entre 9 meses y 1 año ya vuelven a ser ellos mismos. Así que es importante que la gente sepa que el pronóstico de estos síntomas en general no es negativo. La otra cosa que hay que hacer, si un paciente dice que cuando se para se marea, es tomarle la atención cuando está acostado y después cuando se sienta y luego cuando se para, porque el ortostatismo es muy frecuente en esta enfermedad y eso sí tenemos cómo manejarlo los médicos. Por ejemplo, lo que decía José Miguel, las taquicardias autonómicas responden bien a ciertos medicamentos como ivabradina. Recordemos que la mayoría de los pacientes que tienen post-COVID son mujeres en sus 40. Las mujeres en sus 40 son las que más sufren síntomas post-COVID, sobre todo las que tuvieron muchos síntomas, más de 5 síntomas al momento de infectarse. Esa es la variable que da más COVID, ¿no? Personas que ya tal vez tenían algo de ansiedad y depresión antes del COVID están en riesgo de tener más síntomas después. Entonces es importante que se sepa que han recomendado mucho, por ejemplo, estos remedios que llaman betabloqueadores, que son el atenolol, el bisoprolol, pero hay mujeres jóvenes que sufren post-COVID que no los toleran porque les baja mucho la tensión. Entonces en ellas se pueden utilizar otras alternativas como ivabradina, pero siempre explicándole al paciente que en realidad el pronóstico es bueno y que ellos van a mejorar con casi toda seguridad a largo plazo. Excelente. A ver, este paciente es un paciente que pregunta con un poco de angustia que él ya pasó por COVID, su saturación promedio es 97, pero que a pesar de que él tiene más de un mes que pasó de esto, él en las mañanas o al acostarse se monta en 93 de saturación y le dicen que si requiere el concentrador de nuevo, los médicos pues. Bueno, yo le digo que, No. que duerma volteado hacia abajo primero y segundo. Eso es fundamental. Eso es fundamental. El uso del prono, en el año 2013 se publicó el trabajo donde se demuestra que el uso del prono en los pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda es salvador de vida, disminuye la mortalidad, pero el uso del prono vigil es impresionante. Nosotros somos 3 neumonólogos acá en el Hospital del Carmen. José, Bueno, ahora es el prono. Explica lo que es el prono. Exacto. Sí. El prono es estar acostado boca abajo. Boca abajo. Cuando nos acostamos boca abajo, el peso del corazón no le cae encima a los pulmones, y además la circulación y la ventilación se distribuyen de una mejor manera porque la parte de adelante es más móvil que la parte de atrás. Entonces, cuando nos acostamos sobre la parte más móvil, dejamos más libre la parte menos móvil para que se mueva adecuadamente. Entonces, eso que dice Manuel es muy importante. La otra cosa que me interesa señalar es que una persona que esté saturando 93 tiene que ser evaluada por un neumonólogo, tiene que hacerse una espirometría, hay que hacerle una difusión, hay que hacerle una tomografía de alta resolución para mirar los pulmones, porque es posible que además podamos hacer alguna cosa adicional por ello. Y aunque todavía no estamos muy claros en cómo evitar que los pacientes se fibrosen o qué cosas puede hacer, qué podemos hacer para hacer que los pulmones se recuperen más rápido, pero el tener la evaluación, el tener números, porque cuando uno tiene números de algo, uno sabe de ese algo. Yo tengo 10 bolívares y sé que eso es más que 20, es menos que 20 bolívares, exactamente la mitad. Cuando yo tengo una espirometría y el paciente tiene una capacidad vital de 40 o 50% del valor de predicción, yo puedo después volverla a medir y saber que está mejorando con el tratamiento que estamos usando. Si no, es simplemente adivinar. ¿Cómo te sientes? La medicina, en la medida en que hemos logrado cuantificar las cosas, hemos logrado poder evaluar mejor a nuestros pacientes. Entonces, es muy importante esa parte. Mira, Nena, permíteme un minutico para completar lo que decía José.
Eso es muy importante lo de tener números, porque fíjate que hay pacientes que dicen, yo me canso y me siento fatigado, le ponen un oxímetro de pulso y le marca 100, entonces le dicen, no, usted lo que tiene es fatiga por COVID, váyase para su casa. Pero resulta que es muy frecuente la desaturación espontánea episódica y inducida por el ejercicio. Por eso es que hay que estar pendiente en estos pacientes, porque algunos van a necesitar pruebas de esfuerzo cardiopulmonar para ver si no se desaturan con el ejercicio. Muy importante que no se le tache a todo el mundo de psicológico y lo manden para su casa, porque en realidad puede tratarse de pacientes que sí requieren atención médica. Ok. Hay otro paciente que habla de sensación de hormigueos en sus brazos, esta es, ¿no? Sensación de hormigueo en sus brazos y en sus manos, y que eso le parece incluso que se ponen como contraídas, como tiesas. Cuéntenme. Bueno, Eso mira, debe ser un bajo carpopedal y parestesia, que eso sí puede ser por ansiedad. Por ansiedad, exacto. Eso es una posibilidad. La otra posibilidad, claro, en pacientes que estuvieron ventilados es la posibilidad de neuropatías por compresión. Nosotros aquí en Chile usamos muchísimo el prono, y entonces eso significa que tú tienes un paciente relajado y sedado boca abajo por 3 días, y aunque las enfermeras y los kinesiólogos están encima todo el tiempo cambiándolo de posición, pueden hacer una por compresión, como aquellas parálisis radiales de los borrachos que tenían la mano caída porque se dormían sobre el brazo. Entonces es importante, bien importante, saber de qué se trata. Podemos dar consejos, pero en los pacientes que estuvieron más enfermos es más difícil hacer un consejo que sea aplicable a todos, pues. Claro. De todas maneras, nena, en COVID también se ha descrito, así como hay la neuropatía disautonómica, se ha descrito neuropatía de fibras pequeñas. Es una cosa muy difícil de diagnosticar. De hecho, no hay ninguna herramienta real, sino simplemente es un diagnóstico clínico, lo deben hacer los neurólogos. Incluso se le escapa a la electromiografía porque no hay manera de detectar la disfunción de la fibra pequeña, pero produce sensaciones de adormecimiento, sensaciones de como si tuvieras agujas en los dedos. Es relativamente frecuente después de COVID y es una entidad benigna, pero que molesta mucho al paciente, lo angustia, no tiene ninguna consecuencia a largo plazo, no produce atrofia, no produce deterioro de la fibra muscular, pero ciertamente está allí. A veces hay que acompañarlo de complejo B, a veces hay que acompañarlo de algunas, si son muy intensos, no permiten al paciente dormir de noche, hay que acompañarlo de algunos medicamentos que controlen el dolor neuropático, pero eso lo debe hacer, debe estar en manos de algún neurólogo que confirme clínicamente que se trata de una neuropatía de fibra pequeña. Exacto. Bueno, y es que hay neuropatía periférica. Pues. En ese sentido, esta es otra queja de los pacientes, el insomnio. Fíjense, hay dos casos. Una dice que le dan palpitaciones y en lo que empieza con la palpitación empieza a sudar mucho sus manos y siente como que una sensación de opresión en el pecho, sin verdadero dolor, entiendo. Y la otra dice que la angustia de la palpitación le produce insomnio. Esos pacientes también tienen estrés postraumático. Hay que ver el estrés al que está sometido el paciente, el temor primero a contagiarse, después se contagiaron, el miedo a morirse durante la enfermedad y quedan con manifestaciones de estrés postraumático, además de las manifestaciones del sistema nervioso del COVID. Entonces el insomnio es una de las manifestaciones más frecuentes y esa que tiene dolor en el pecho, sudoración, prácticamente está teniendo un ataque de pánico. De pánico, pareciera un ataque de pánico. Exacto. Sí, síntomas neuropsiquiátricos que son muy frecuentes en COVID. Manuel. Y nuevamente necesitan asistencia médica cuando son síntomas incapacitantes, cuando incapacitan al paciente. Porque un paciente que además no duerme comienza a deteriorarse físicamente de manera real, porque no tiene descanso. Entonces, ese paciente necesita verse con un especialista para modular el sueño. O sea, una de las cosas más reparadoras para el organismo, es mandatorio, es dormir bien. De hecho, los programas... Y otra cosa que yo agregaría es que aunque a la gente le aterroriza la palabra antidepresivo, es importante que sepa que muchos estudios han demostrado que cursos cortos de antidepresivos pueden ser realmente rehabilitantes para estos pacientes. Sobre todo han tenido buena experiencia
con paroxetina y con mirtazapina. Ha habido buena experiencia post-COVID y cursos cortos pueden ayudar al paciente a pararse más rápido, a superar estos problemas más rápidamente. Te conviene dormir. Hay otra cosa, que duermas. ahora que otra recomendación para el insomnio, hay una serie de Netflix sobre sueño, pero se lo juro, porque al final de cada episodio, la persona hace un ejercicio de relajación. Yo se la recomiendo. Magnífica, nosotros la vimos. Magnífica. Yo creo que es altamente recomendable, porque es que la higiene del sueño al final es obligatoria para todos. Si finalmente necesitas asistencia con fármacos, perfecto. Pero la higiene del sueño siempre será obligatoria para todos nosotros. Pues. Por supuesto. Son muy simples. Cuéntalas ahí, José. La medida de higiene del sueño. Son muy simples. De verdad, las guías de higiene del sueño son muy importantes. Una cosa es que la cama es para dormir. Quiere decir que todo eso que hacemos, como mirar televisión, llevarnos la computadora o el celular, leer, todo eso no lo deberíamos hacer. La otra cosa es los horarios regulares. Esa locura de levantarse tarde el sábado y el domingo para después no tener sueño el domingo en la noche y el lunes andar durmiéndose, eso hay que acabar con eso. Entonces, la cama es para tener sexo y para dormir, y cualquier otra actividad se debe hacer fuera de la cama. La otra cosa es la regularidad de los horarios, y la otra cosa son los rituales. Hacernos un ritual, va siendo la hora de dormir, le bajo intensidad a la luz, pongo, si estoy usando un celular, le pongo la luz azul. Regular, o no lo hace, o no lo usa más. Sí, mejor no lo uso más. Tratar de tener un horario particularmente para los dispositivos de luz azul, para que no te estimulen tanto la retina. Exacto. Y tratar de no usarlo después de las 8 de la noche, por ponerle un horario y entonces leer algo que te... Y tampoco te recomienda no hacer ejercicio después de las 5 o 6 de la tarde, porque entonces queda mucha adrenalina en el sistema y no permite conciliar el sueño. El ejercicio debe ser temprano. Sí, eso también es importante. Yo me acuerdo, en mi mesa de noche allá en Caracas, yo tenía unos lentes naranjas. En la época en que no había, hoy en día tú al teléfono le pides que te quite la luz azul y te la quita. Claro. Pero ese tipo de cosas. Yo tenía un bombillo naranja en mi cuarto y tenía unos lentes naranjas. Y la verdad, no tienen idea. La otra cosa que mejora el sueño muchísimo, que lo descubrí aquí en Santiago de Chile, es no usar sonido ni vibración. Lo peor que uno puede hacer es despertarse con un sonido, con una vibración. Despiértense con luz. Yo me compré en AliExpress un aro que yo lo pongo a las 6:30 y él desde las 6 de la mañana empieza a prenderse y es como que si estuviera amaneciendo dentro de tu cuarto. De verdad, no tienen idea cómo eso mejora el dormir. No, y mejora el ritmo circadiano, y la liberación de melatonina la regulariza. Porque el problema es que nosotros estimulamos tanto con luz que la melatonina permanece inhibida, no hay liberación y nos mantenemos despiertos. La melatonina natural, tú dices, ¿no? Claro. Que es la hormona del sueño. La hormona del sueño, y mientras ponemos luz, estamos estimulando cortisol. Entonces, y es cortisol y adrenalina. Entonces estamos todo el tiempo un poco en actividad. Un poco como high, pues. A ver, hipotiroidismo post-COVID y además leve, pero severo. Este hipotiroidismo, el cuento es hipotiroidismo con 70,000 de TSH en una paciente que tenía evaluaciones previas normales y tuvo incluso alteración de pruebas hepáticas y pancreáticas. Bueno, el Hashimoto post-COVID es muy frecuente porque es muy frecuente que los virus desencadenen respuestas autoinmunes. Así que vamos a ver muchos pacientes con hipotiroidismo post-COVID, y bueno, el abordaje inicial debe ser darle sustitución y referirlos a hacerle sus anticuerpos antitiroideos para estar seguros de la tasa de destrucción de la glándula, colocarles reemplazo y que los controle un buen endocrino. Eso sí lo vamos a ver con mucha frecuencia, hipotiroidismo post-COVID, o por lo menos con alguna frecuencia. Sí, con alguna frecuencia. Sí, porque lamentablemente el organismo se defiende contra el COVID, pero de alguna manera desarrolla una respuesta inmunológica anormal y va contra nuestros propios tejidos, los inflama y después hace que
el órgano disfuncione y produce hipotiroidismo y necesita tratamiento con terapia hormonal sustitutiva sin ninguna Eso hay duda. que vigilarlo porque esos pacientes también pueden presentarse con fatiga, con tendencia a hablar fácilmente, a pesar de que no tienen Otra apetito. causa. Sí, con todos los síntomas de piel reseca, con caída del cabello. Hay que estar pendiente del perfil metabólico en los pacientes post-COVID también. Ok, buenísimo. Otra pregunta que hacen con insistencia es, ¿estos pacientes post-COVID les recomiendan, con post-COVID activo, les recomiendan vacunarse? ¿Se pueden vacunar? Parece que sí, algunos se benefician de vacunarse porque parece que la vacunación mejora los síntomas. La Universidad de Yale está llevando a cabo un estudio a gran escala, pero los resultados preliminares es que algunos grupos se benefician de la vacunación. Yo sí les recomendaría a los pacientes vacunarse, aunque la nena me dijo que parece que hay un subgrupo de pacientes que no se benefician. Nena, cuéntanos algo que tú sabes mucho y no has dicho nada. Sí, ese estudio de Yale es muy interesante porque aparentemente la explicación del que estaba a la cabeza del estudio es que de alguna manera la vacuna, nena, pudiera resetear el sistema, como reiniciar el sistema inmunológico y permitir que hay un porcentaje mayor de pacientes que mejoran, hay unos que, a los que no le hacen nada y lamentablemente hay unos que empeoran. Entonces, claro, siempre será el mal menor, pues, que decides, pero aparentemente no hay una contraindicación formal para que te vacunes de ningún tipo. Pero la nena es mucho más experta que nosotros en eso. No, la única circunstancia es, hay algunos pacientes que hacen clínica muy severa, articular y miopática, que eventualmente incluso, yo tengo un caso que fue muy complejo, porque la señora al tercer mes post-COVID hace primero un accidente cerebrovascular transitorio, es decir, hizo diplopia y sensación de que no podía mover el brazo derecho. Ella lo asoció con que se puso a pintar el cabello y entonces, bueno, eso fue porque me inventé, yo debía estar en mi casa y me fue a pintar el cabello. Pero a los 2 días vuelve a hacer el mismo evento y ya no era nada más aquí en cara, sino la sensación de que también la pierna la tenía como un poco más floja, pero también revirtió. Se fue para la emergencia de la clínica, la vieron, consideraron que, bueno, que era un accidente vascular transitorio y le pusieron tratamiento con aspirina y tal y la mandaron para su casa. Ella ya estaba refiriendo que tenía dolores articulares y tal. En los exámenes que le hacen, además tiene un PTT prolongado. Entonces, oye, eso es inusual. Con fibrinógeno normal, con pruebas de coagulación, todas las demás normales, uno dice, cuidado, porque estos pacientes pueden ser tardíamente anticuerpos antifosfolípidos, anticardiolipinas y hacen anticoagulante lúpico. Está descrito en COVID y no realmente post vacuna hasta ahora, sino post COVID en infección regular. Entonces, ese paciente eventualmente uno dice, oye, ya va, ponerle la vacuna destaparía un poco más el nivel de anticuerpos y ella está haciendo ya autoanticuerpos. Entonces ahí da un poquito de estrés. Lo que llegamos a la conclusión con el reumatólogo fue ponerle un toquecito esteroideo por algún rato, evaluar cuál es su respuesta y volver a calzar con su aspirina, volver a calzar cómo se comportaron los anticuerpos para decidir la vacunación. Entonces hay circunstancias donde uno, o sea, la vacuna se recomienda porque supuestamente la vacuna despierta el sistema inmunológico en un título de anticuerpos mucho más altos, más neutralizantes y supuestamente esos anticuerpos eliminan estos sitios santuarios que suponemos nosotros pueden ser causantes del COVID prolongado. Pero hay un grupo de pacientes que genera autoanticuerpos que la cosa puede ser un poquito más compleja. Pero la mayoría sí, a la mayoría. La mayoría se recomienda que se vacunen. Y las dos dosis. Y las dos dosis. Veo que alguien pregunta si las dos dosis. Y las 2 dosis, doctor. Ajá, y también aprovecho para preguntarles si hay alguna circunstancia, alguna marcadora, algún elemento predictivo que ustedes pudieran saber, este paciente puede ir para un COVID prolongado, este paciente se puede portar más X. ¿Hay una cosa que nos pueda decir a nosotros como médicos cómo se van a comportar a futuro? Mujer, la mayoría 50, dice de que 40 a 50. Bueno. Adelante, doctor. Adelante, doctor. Bueno, que decía que los que tienen COVID severo, eso tienen más posibilidades, pero no por tener un COVID leve van a dejar de tener las manifestaciones. Incluso
personas que han estado asintomáticos. Yo tengo pacientes Totalmente. que pasaron muy bien la fase aguda, relativamente bien, y empezaron con manifestaciones tipo arritmias en la fase post-COVID, que es de aparición en la fase post-COVID, les apareció porque ellos lo notan. Antes no tenían eso, o sea que aún personas que tuvieron COVID leve o casi asintomáticos o asintomáticos pueden tener manifestaciones, incluso personas jóvenes, aunque la mayoría van a ser personas mayores que tuvieron una enfermedad más severa. Hoy tuve la Correcto. oportunidad, perdón, Adelante. de ver en consulta un paciente de 73 años que tuvo 95 días hospitalizado, lo intubaron 3 veces y está perfecto. Es increíble lo proteico, lo raro que es esta enfermedad, en el sentido de que a veces esperamos que el paciente esté muy mal y está perfecto. Y a veces esperamos, como dice Manuel, en mujeres en la cuarentena, la propia flor, la cuarentena, la cincuentena, la propia flor de la vida, y hacen unas complicaciones muy, muy serias. Hace poquito vi una muchacha venezolana que hizo un COVID muy leve con unas artralgias que no la dejaban caminar, unas artralgias de tobillos horribles. Entonces, todo eso es la necesidad de individualizar al paciente, de mantenernos estudiando sobre COVID 24/7 y discutir todos los casos que puedan ser un poco más complejos. 80% de los pacientes que tienen COVID prolongado son mujeres entre 40 y 50 que tuvieron 5 síntomas o más al momento del inicio y que tienen antecedentes de depresión o ansiedad. O sea que la gente que está picada de culebra es la que puede desarrollar este problema con más frecuencia. Yeah. A ver, hay dos médicos preguntando. Uno pregunta prevalencia de pericarditis post-COVID y el otro cuenta que tiene un paciente que tiene una historia de afectación pulmonar con tos y con signos radiológicos de neumonía, pero que serológicamente IgG, IgM negativos todo el tiempo. Y esto mejora en el tiempo, pero persisten las circunstancias de inflamación pulmonar en el tiempo, si se puede considerar como un COVID prolongado, aún con las pruebas negativas. Mira, en cuanto a la pericarditis, varía con el método que se está utilizando para su diagnóstico. Si uno utiliza ecocardiografía, si uno utiliza electrocardiografía, si uno utiliza resonancia magnética, puede tener hasta un 20% de pericarditis en los pacientes, muchos de ellos asintomáticos, otros sí tienen el cuadro clásico del dolor que se mejora, que cambia con la posición, etcétera. Y generalmente la mayoría de las veces es una pericarditis leve que responde muy bien a la colchicina y raras ocasiones una pericarditis que hemos observado, particularmente un médico cardiólogo que nos tocó atender con una pericarditis severa, con un derrame que casi lo llevó al taponamiento, o sea que es variable, pero en general es una pericarditis leve que responde bien a la colchicina. La parte neumonológica, no sé. Bueno, mira, yo creo que, y esto hay que estar claro, no hay imágenes características típicas de COVID. El COVID da vidrio esmerilado y antes de que existiera el COVID uno veía eso y decía, eso es nemocitis carini, o decía, eso es edema pulmonar, o decía, eso es... O sea, las imágenes no son diagnósticas. En un paciente que tenemos una serología negativa, que a lo mejor ya pasó el momento en que podríamos haber hecho el diagnóstico con PCR, yo buscaría otras causas de infiltrados pulmonares antes de decir que esto es un COVID. Y vuelvo a insistir por vez número 99 y todas las veces que sea necesario, la exploración funcional. Si nosotros no tenemos números de algo, no sabemos nada de ese algo. Es muy importante saber cuánto es la capacidad vital forzada de un paciente, cuánto es el volumen expirado en el primer segundo, en cuánto está la DLSO para poder seguirlo en el tiempo. Perfecto, excelente.
A ver, esta paciente dice, después de COVID severo tengo en la piel herpes, que nunca tuve antes, y dermatitis en las manos. Yo he visto como 2 o 3 zóster post-COVID. El cambio inmunitario que produce, o sea, la alteración inmunológica que produce el COVID puede llevar a tener herpes. De hecho, muchos dermatólogos nos relataron, entre ellos tu amiga Eliana San Juan, nos relataba que eso era, incluso ellos lo habían encontrado como una forma de debut de los COVID, habían encontrado herpes zóster, o sea que es una manifestación de disfunción del sistema inmunitario y la primera manifestación es la reaparición de una enfermedad latente. Correcto, porque como dice José, esas infecciones ya estaban latentes. Eso es lo que la disregulación autoinmune del COVID es lo que dispara que infecciones que ya estaban latentes se reaviven y se manifiestan. Excelente. Hay otro médico aquí reportando qué hacer con pacientes que hacen psicosis intermitentes, pacientes con depresión severa. La verdad, eso está más allá de la experticia de todos los del panel. De todo lo que estamos. Claro, necesita un especialista o un experto, o un psiquiatra. La verdad es que hay mucha sintomatología neurológica y de alguna manera neuropsiquiátrica asociada al COVID, sobre todo al prolongado, donde hay una inmensa superposición de situaciones entre pánico, ansiedad, depresión, más eventualmente descripciones inflamatorias del parénquima cerebral, entre comillas, por imágenes de resonancia, trastorno del flujo cerebral. Todo esto también es muy debatido porque muchos dicen que son incidentalomas, que como buscamos tanto, encontramos mucho y se lo atribuimos al COVID, pero pudieron haber estado antes allí. Aquí tenemos poblaciones muy variables. Si le hacemos resonancias magnéticas a cerebros de 70 años, siempre vamos a encontrar alguna normalidad relacionada con el el proceso de envejecimiento, pero en ese momento se las cargamos al COVID y a lo mejor estamos sobrecargando de diagnóstico a la enfermedad. Si lo hacemos en pacientes jóvenes, pudieran haber tenido algo, cantidad de las mujeres jóvenes de las que habla Manuel, que sufren más de migraña que el resto de la población, tienen alteraciones de la resonancia magnética en relación con migrañas que no eran con el COVID. Entonces, por eso, aquí, con esta enfermedad, lamentablemente, todos cada día aprendemos algo. Es una enfermedad con la que hemos ido aprendiendo. Cuando comenzó la enfermedad no había COVID prolongado porque no se había prolongado la enfermedad, porque estaba en los primeros 3 meses y nadie lo podía diagnosticar. Un año después, ahora tenemos COVID prolongado. Dentro de 2 años diremos COVID crónico y no sabremos, o sea que sobre la marcha vamos aprendiendo realmente cosas, pero ciertamente esos pacientes necesitan atención de un especialista sin duda, porque sin tener COVID hay mucha depresión por el confinamiento, hay mucha ansiedad, hay mucho pánico y hay síndrome postraumático, porque el que no sufrió COVID tuvo algún familiar que lo pudo padecer, tuvo quizás muy dolorosamente alguna tragedia asociada y la gente realmente sufre trastornos emocionales muy importantes. Sin duda. Una enfermedad con lo que los médicos no habíamos lidiado nunca. Empezando por es una enfermedad donde no podemos acompañar. Imagínense usted una enfermedad donde lo más importante para los médicos es tocar, no podemos tocar, donde abrazar, no podemos abrazar, estar con sus familiares, no puedes estar con tus familiares. Entonces, claro, es una enfermedad que tiene dolor psicológico intenso asociado y hay que cuidarlo mucho porque eso tiene traducciones físicas muy potentes. Y el que se contagia, pues, como si un estigma. A veces no quiere manifestar. La estigmatización no solo no quiere manifestar que lo tiene y después, bueno, se siente muy mal. Cuando inició esto, doctor, uno de los más estigmatizados era el personal de salud, enfermero, camillero y médico. Los marcaban. En Buenos Aires les marcaban los apartamentos, médico. O sea, porque es que la verdad daba mucho miedo y ese es otro de las poblaciones que ha pagado muy alto, un peaje muy alto por esta enfermedad. El personal médico que atendió o que sigue atendiendo a esos pacientes. Han lidiado con el pánico, han lidiado con la muerte, con el miedo de contaminarse, con la enfermedad misma, con recuperarse y volver a trabajar con la misma enfermedad. O sea, que allí también hay ahí por ejemplo, en el grupo médico hay un enorme peso psicológico corriendo. Exacto.
Ahora, están preguntando también sobre que les den instrucciones, alguna instrucción, ¿qué le dice instrucción? Pautas en relación con el tiempo de tratamiento con antiagregantes anticoagulantes post-COVID. Sé para La ti. nena es la que sabe de eso. La nena puede hablar. No, bueno, hay dos preguntas que son hematológicas. Una es esta y la otra es la trombocitopenia con COVID. Entonces, la primera cosa es, lo primero es que no hay un acuerdo general sobre el paciente post-COVID utilizar terapia preventiva antitrombótica. Cuando digo no es general, si usted mira las guías americanas, los americanos no sacan al paciente post-COVID con una circunstancia preventiva a casa, pero las guías europeas y de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia hacen una evaluación del riesgo y en función de la movilidad del paciente, del riesgo o de sus antecedentes, sí recomiendan alguna forma de terapia preventiva antitrombótica oral, por el término promedio de 7 a 15 días. Hay algunos grupos que lo extienden hasta 21 días, pero en general la tendencia es no pasar de 2 semanas. Y bueno, Mira, perdona. No, yo quería hacer un comentario que aquí en Chile, con alguna frecuencia, cuando el paciente sigue necesitando oxígeno, pero está por otra parte estable, lo enviamos a casa con oxígeno y tenemos por norma, sin mucha guía basada en la evidencia, que mientras el paciente está recibiendo oxígeno en casa, está recibiendo heparina de bajo peso molecular preventiva. Cuando el paciente ya no necesita oxígeno, o sea, cuando hacemos hospitalización domiciliaria, mantenemos la heparina de bajo peso molecular hasta que el paciente ya no necesita oxígeno. Esa es la norma nuestra. Bueno, eso iba, que la otra consideración es que no es lo mismo un paciente que sale prácticamente de terapia intensiva con una miopatía importante por consumo sarcopénico, que no se movilice, no sé qué. Esos son pacientes para una consideración probablemente de profilaxis individual más prolongada en el tiempo y de acuerdo a cómo está su movilidad. Con respecto al descenso de oxígeno, obvia, como dice José, ese paciente que está todavía dependiente de oxígeno sí se mantiene de alguna manera en profilaxis. Recordar que el oxígeno bajo produce cambios en unas estructuras de membranas que son factores, son unas integrinas, unas membranas que están allí, unas estructuras de membrana que cambian su estructura y producen más daño vascular. Y la segunda cosa, pero como les digo, no hay acuerdo internacional de cuál es el tiempo, uno hace como una terapia un poquito individualizada. Con respecto al antiagregante, en cambio, en COVID se mantiene el antiagregante del paciente que tiene una indicación de antiagregante previa. Es decir, estaba recibiendo aspirina o estaba recibiendo alguna otra forma de antiagregante por alguna circunstancia médica no COVID. En el marco de COVID no usamos antiagregantes ni como prevención ni como terapia, ¿ok? Porque no está demostrado que tenga utilidad. Pero una paciente que está en aspirina no se le quita su aspirina y se va para su casa con su aspirina, pues, ¿de acuerdo? Y la tercera pregunta que te refiere a la trombocitopenia en COVID, realmente COVID en su fase aguda es raro que produzca trombocitopenia, ¿de acuerdo? El COVID en fase aguda, en general, las plaquetas están en un rango dentro de lo normal o un poquito hacia abajo. De hecho, cuando están bajas, y requiere una investigación porque no es lo típico de COVID. Y en la evolución de un COVID tórpido o con circunstancias inflamatorias que eventualmente vaya a otra instancia que se llama sepsis asociada a COVID o a infección tipo COVID o coagulación intravascular diseminada, ahí puede haber en su evolución tórpida trombocitopenia, pero no en el debut, ¿de acuerdo? Lo que sí hemos visto es que, bueno, eventualmente con las inmunizaciones, en cambio, sí las inmunizaciones se han relacionado con trombocitopenia relativa a la vacuna. ¿Okay? Y cualquier vacuna puede dar descenso plaquetario, pero no justifica no colocarse la vacuna. En el paciente que tiene trombocitopenia o descenso plaquetario previo, revisión por su hematólogo, tenemos un rango de seguridad. Si el paciente tiene más de 70.000 plaquetas, nos vamos con la vacuna como está. Si el paciente tiene menos de 50, eventualmente ponemos algo para subir un poquito esas plaquetas y vacunamos. Pero a todos los pacientes portadores de púrpura tienen indicación formal de vacunarse. Y el tratamiento previo a vacunas no debería ser con esteroides. Ok, hay otra pregunta aquí. Ajá, dámela, perdón. Indicaciones de esteroides en pacientes con COVID largo, ¿cuánto tiempo? Todavía no hay indicación formal de esteroides.
aunque hay gente que ha utilizado esteroides en síntomas articulares, pero no tienen indicación formal los esteroides en COVID largo, hasta ahora que yo tenga entendido al menos. Casos muy puntuales, ¿no? En Casos COVID muy largo, pero puntuales. dependiente de oxígeno. En COVID largo, dependiente de oxígeno, José. Ajá. Fíjate, esto es una cosa bien, bien importante, ¿no? Se habla de que el COVID puede dejar cambios pulmonares fibróticos y puede dejar, incluso yo del montón de pacientes que he visto, creo que a uno le puse antifibrótico poniéndome un parche aquí simplemente porque el paciente tenía evidencia de un deterioro importante de la función pulmonar y cambios que es el otro punto, los cambios en la tomografía post-COVID que sugieren fibrosis. ¿En quién lo ve? En los hombres mayores de 60 años, que son los que hacen fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, otra vez, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Entonces, ¿qué es lo que tiene el paciente? ¿Que le apareció y el COVID le aceleró un poco una fibrosis idiopática o es que hay una fibrosis post-COVID? Eso nunca lo vamos a poder tener claro. Sí, por la experiencia que tenemos con otros virus, sabemos que se puede producir unos cambios fibróticos en un pequeño porcentaje de los pacientes. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? También más basado en la buena fe en que haya evidencia, prolongamos un poco el curso de dexametasona en pacientes que siguen necesitando oxígeno. En vez de darle 10 días, le damos 15 días. Nunca pulsamos. Y esto es bien importante. Se dice que el COVID se puede complicar con neumonía organizada por un aspecto tomográfico. La neumonía organizada es un diagnóstico histopatológico que tiene un correlato imagenológico, pero no es exactamente así. ¿Ok? Entonces, en algunos pacientes que tienen esa imagen que sugiere neumonía organizada, que todavía tienen oxígeno bajo, prolongamos el curso esteroideo. ¿Ok? Pero no es indicación absoluta. Y no sabemos por cuánto tiempo. Vamos mirando al paciente, vamos mirando sus pruebas funcionales, vamos mirando la respuesta y en base a eso vamos ajustando la duración del tratamiento. Excelente. Pero son un grupo pequeñito de pacientes. Ok. Hay una persona que pregunta sobre vértigo asociada a la administración de vacunas. ¿Tienen alguna cosa que aportar en ese sentido? No. No hay nada. La verdad es que no hay nada específico con respecto. Después de una Por vacunación, ahí, hay síntomas inespecíficos que Y además el la estrés gente por la reporta, pero no vacuna tiene te puede nada dar en vértigo. particular con respecto a vértigo. por ahí vi una pregunta de mi amigo y compañero Alfonso González sobre la niebla cerebral. ¿Dónde Sí. está Alfonso? La neblina mental. Sí. La neblina mental. ¿Qué puso? Debido a que la niebla mental se ha asociado a la presencia de megacarocitos en arterias pequeñas del cerebro que producen microinfartos cerebrales, ¿no sería prudente la indicación de antiagregantes plaquetarios de manera preventiva? Fíjate, Alfonso, realmente hay que individualizar los casos, ¿no? Pero en principio, ahí hay una indicación más clara de antiagregación. Como te digo, eso es un poquito, cada paciente es un mundo, pero en principio, los estudios hasta ahora con aspirina preventivos y los estudios con aspirina en circunstancias de hospitalización e incluso en pacientes en circunstancias de terapia intensiva, ya hay más de 4.000 pacientes reclutados en el Reino Unido, en la único par médico que nos dieron en febrero de esos estudios, y nos dijeron, no se está viendo ningún resultado positivo o bueno en relación a la utilización de aspirina en el marco del paciente hospitalizado y en el marco del paciente en terapia intensiva. El paciente ambulatorio previo, esos resultados no estaban listos, y salir de alta e irse con aspirina, tampoco esos resultados estaban listos. Pero en el caso que tú estás refiriendo, hay una indicación formal de antiagregación. Ahí tienes toda la razón. Claro, pero esto es una pieza anatomopatológica de algo que también es muy subjetivo, que es la niebla mental, y que pudiera estar relacionado con otras enfermedades, en alguien que, porque claro, para tener esa pieza anatomía patológica, supongo que lo que tiene es una pieza de alguien que lamentablemente falleció. O sea, que este paciente tuvo una enfermedad en general muy, muy severa. Y la mayoría de la niebla mental es en pacientes justamente que están
con un COVID crónico o con un COVID prolongado que simplemente sobrevivieron a la enfermedad. Y hasta ahora, nosotros que somos fanáticos de los antiagregantes, particularmente los cardiólogos, que tratamos de hacer la más amplia indicación posible para este tipo. Hasta ahora en COVID no hay ninguna demostración sólida en ninguno de los escenarios de que hayan funcionado. Honestamente, no hay ninguna evidencia. Para el doctor Iván Mendoza, ¿cómo evaluaría usted la disautonomía cardiovascular de los pacientes? Saludos a los profesores. ¿Hay alguien aquí que los conoce? No sé. ¿Quién es esta persona? Bueno, lo Benito mínimo es las manifestaciones clínicas que tiene, el electrocardiograma, examinarlo cambiando la posición, lo examinas acostado, registro de frecuencia cardíaca y presión arterial, lo para y observa los cambios. Ya con eso tienes una evaluación bastante acertada de la disautonomía del paciente, ver la frecuencia cardíaca y la presión arterial, particularmente la frecuencia cardíaca en reposo. O sea, no le sometería a pruebas más complicadas. Con eso tenemos la aproximación ideal. Sí, es muy interesante porque el doctor ya lo decía al principio cuando él hizo su intervención, de que el paciente cuando se incorpora incrementa su frecuencia cardíaca al menos en 30 latidos, y eso pudiera ser allí al lado de la cama un diagnóstico ya de disautonomía asociado no a COVID, y particularmente estos pacientes, como lo que hacen es como una oleada adrenérgica por disautonomía, hacen además hipertensión, que paradójicamente, porque no hacen hipotensión, que es lo que nosotros estamos acostumbrados. El paciente hace hipotensión y se sincopa, porque hace secuestro periférico, porque la sangre por gravedad se va hacia los miembros inferiores, pero no. Este paciente hace taquicardia, que es muy intensa, porque 30 latidos más por encima del promedio es muy alto. El paciente inmediatamente lo siente y lo discapacita mucho, pero además hace hipertensión, entonces se angustia mucho porque comienza a ser hipertenso y nunca había sido hipertenso, y llaman porque están haciendo hipertensión y probablemente están haciendo disautonomía post-COVID. Sí, porque esto es tan complicado que el paciente hipertenso se le baja la presión, entonces hay que bajarle los medicamentos. Y después en la fase post-COVID le sube, entonces todo lo contrario. Tiene que estar adaptado. Exactamente. Bueno, estamos un poco terminando o cerrando. Hay muchas preguntas que después se las mandaremos y ustedes responderán algunos por correo o como sea. Pero hay muchas que se repiten porque a lo mejor hay gente que está entrando un poquito más tarde y ya estas cosas las explicó José o las explicó el doctor Mendoza y no las voy a repetir, ¿no? Pero en principio, probablemente un poco preguntas. Entonces, ¿el paciente con COVID prolongado se debe vacunar? El acuerdo general es sí. Sin duda. Sin duda. Sin duda. Sin duda y con sus 2 dosis. Sin duda. 2 dosis. ¿Hay alguna vacuna que esté contraindicada en particular, alguna plataforma que esté contraindicada en algunas circunstancias de un paciente con COVID prolongado? Bueno, fíjate, de acuerdo a los datos que nos dio Manuel de quiénes son los que más sufren COVID prolongado, yo creo que es el dato donde menos podríamos AstraZeneca. AstraZeneca, bueno, según los ingleses, pero ya los ingleses abrieron eso y también se lo ponen a toda la población. Sí, o sea, inicialmente solo los mayores de 60, pero ahora, o sea, que la verdad, Chile, entre la enfermedad y vacunarse, siempre vacunarse. Claro, por supuesto, pero aquí en Chile no se está usando en mujeres jóvenes. Se está usando en hombres de todas las edades. Okay. AstraZeneca. Bueno, porque hay más disponibilidad también. Por supuesto, aquí tenemos para escoger. Pero, por ejemplo, si llegan 20 millones de vacunas de AstraZeneca a Venezuela, por favor, olvídense la vacuna sin ninguna duda. Por favor. Sin ninguna duda. Por casualidad, a los Estados Unidos se les ocurre regalarnos 20 millones de vacunas. Corren a colocarse su vacuna. Coño. Claro. ¿Hay alguna recomendación final de cierre que quieren hacer? Yo creo que había un comentario que se refería también al personal de salud, el desgaste, el cansancio, la fatiga, el personal de salud que asiste a estos pacientes. ¿Tienen algún comentario en ese sentido? Bueno, yo creo que
Perdón, Dilo, José. adelante. No, dale, José. No, adelante. Doctor, es el jefe aquí es el doctor Mendoza, José Silva, Por perdona. supuesto, No, no. adelante, Iván. Sí, sí. Bueno, tomando en cuenta todo lo que hemos conversado esta noche, adoptar los hábitos saludables nosotros, con nosotros mismos es lo más importante. Ya Totalmente. sabes, la movilización, estar activo, una dieta saludable. Yo durante esta cuarentena he hecho más actividad física que nunca antes. He bajado de peso, tengo mi peso ideal en este momento y con una dieta más saludable que nunca. O sea, es lo que he hecho conmigo y lo que le propongo a los demás. Hay un estudio muy interesante de la Sociedad Española de Cardiología, con el doctor Villacastín dentro de sus autores, que es el presidente de la Sociedad Española de Cardiología, donde correlacionaron perfectamente pacientes activos físicamente que adquirieron COVID versus no activos físicamente, y los activos físicamente previos a la enfermedad evolucionaron mucho mejor, por mucho, con respecto a los que eran sedentarios. O sea, que la actividad física siempre los Fundamental. protegerá y los preparará de alguna manera. Esperamos que ninguno lo tenga, pero si lo tienen, probablemente los protegerá de tener una versión grave de la enfermedad. José. No, totalmente de acuerdo. Yo lo que les iba a recomendar, lo que estoy haciendo ahorita, que le estoy poniendo cúrcuma a la harina pan con la que hago las arepas, y que dice Exacto, que exacto, es exacto. un buen antioxidante. Y Es un excelente antioxidante. sí, yo le... Entonces tendrás que agregarle queda muy jengibre sabroso. también. Y Supongo que le agregarás jengibre también. y si lo pones, claro, ya no a la arepa, pero si combinas cúrcuma con pimienta en algún plato salado, se potencia el efecto antiinflamatorio de la cúrcuma. Así que te doy este dato. Ahí está, pues, ahí está, Qué pues. interesante. Y la otra cosa importante es el ofrecer servicio de salud mental para el personal de salud, que aquí se está haciendo y que es sumamente importante, porque muchas veces nos tragamos nuestra angustia, nos cuesta expresarla, y eso es también una cosa importante. Claro, a eso me refería, que de verdad termina, bueno, yo cuando estuve, ahorita no estoy en este momento en Venezuela, pero estuve 9 meses en la primera parte de COVID y éramos dos, la doctora Lérida Padrón, adorada, neumonóloga, bueno, amo profundamente, y yo hacíamos revistas juntas. Y Lérida es aplomada, tranquila, y yo me ponía a llorar por todo. Yo decía, no, yo no voy a entrar porque ando con una lloradera. No, yo me puse a llorar ayer con ese paciente. Y yo decía, no, yo tengo un problema, yo tengo que hacer algo. No, o sea, esto está gravísimo. Pero realmente no, era inmanejable. Esa primera etapa de la curva inicial para mí resultó emocionalmente súper adversa, honestamente. Entonces, oye, sí creo que hay que buscar la forma de institucionalmente, incluso las instituciones, proteger a su personal. Totalmente. Y organizarse para brindarle atención al médico que está al frente, no al médico, al personal de salud. A todo el personal de salud. Aquí se ofrece asesoría de salud mental por Zoom al personal del hospital. Es parte de la salud, del cuidado de la salud del trabajador del hospital que se ofrece en mi hospital, por lo menos. Y creo que es una cosa importante. Y un mensaje de esperanza a los que tienen COVID largo. Esta situación suele resolverse y no deja secuelas a largo plazo una vez que se resuelve el COVID largo en la gigantesca mayoría de los casos. Y los que tengan mucha fatiga o tengan sensación de que no están recibiendo la ayuda suficiente, ocúpense de sí mismos, vayan al parque, dejen el celular, acérquense más a la naturaleza, opten por técnicas de relajación. Muchos estudios dicen que el yoga ayuda, que técnicas de relajación han hecho la diferencia en estos pacientes, así que yo pienso que es importante que la gente deje un poco el mundo artificial y se acerque a la naturaleza más. Los servicios de rehabilitación aparentemente están muy activos en el tratamiento del COVID prolongado y son de las cosas más efectivas porque hay necesidad de mucha rehabilitación musculoesquelética en los pacientes post-COVID. Excelente. Bueno, yo tengo que agradecerles muchísimo su tiempo, su maravilla para además, lo hicimos así como que muy, muy dinámico, pero todo el mundo como respetando mucho al otro, de verdad que mil gracias. Y bueno, nada, agradeciéndole al inmenso público que hizo miles de preguntas. Hay preguntas allí que no pudimos
Hay unas repetidas que vamos a tratar de responder un poco en función de lo que ustedes respondieron, pero si hay algo que no nos quede muy fácil de responder, se las vamos a enviar a algunos de ustedes para tener la respuesta y que estos médicos o pacientes que están aquí como audiencia puedan tener su respuesta ideal, pero ya está como más prolongado de lo que esperábamos, así que vamos a dejarlo hasta aquí. Las voy a dejar de nuevo con Andreina. Mil gracias, José Miguel, doctor Mendoza, José Silva Figueroa y Manu, el súper Manuel Vélez. Un abrazo, mil gracias. Gracias, nena. Gracias a ti, mi amor. Y gracias. Gracias. Placer. Gracias a toda la audiencia. Un abrazo. Estupendo. Cuídense mucho todos. A cuidarse. Tu tiempo, quería aprovechar a la audiencia, déjenos por favor en el chat ideas que tengan para próximos eventos que les interesa saber sobre post-COVID o sobre vacunas. De hecho, aprovecho y les comento, el próximo viernes tenemos un panel sobre vacunas, es el segundo panel, el primero fue un exitazo, así dinámico como este, y bueno, vamos a estar igual el viernes que viene a las 6 de la tarde por esta vía, con otro panel espectacular, resolviendo las dudas, hablando sobre los efectos de la vacuna, ya ahora que tenemos más experiencia en mundo real, si bajaron las hospitalizaciones, las muertes, los casos graves, etc. Entonces, bueno, están todos invitadísimos. Y por último, también decirles que este evento está organizado por Comtalk, que es una plataforma de teleconsultas, es básicamente tu WhatsApp médico para conectarte con tus pacientes y con tus médicos. Y tenemos teleconsultas para COVID prolongado, porque si bien aquí estamos hablando de recomendaciones generales para los casos específicos que han mencionado, verte con tu médico es súper importante. Entonces, bueno, pueden pedir una teleconsulta de COVID prolongado a través de Comtalk. En el correo posterior al evento les voy a enviar todos los detalles para que lo tengan y nos puedan escribir y pedir su consulta, incluyendo, bueno, con este panel de médicos tan espectacular. Y bueno, agradecerles una vez más por haber venido, por haber compartido el evento y por haber hecho preguntas tan espectaculares, y al panel médico por haber sido tan, para haber tenido una presentación tan preparada, informada, y es que, bueno, son unos médicos que están todo el tiempo 24/7, como dijo el doctor Silva, preparando y estudiando y discutiendo los casos. Así que muchísimas gracias.